Dios te bendiga, mi amado amigo, mi amado hermano, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado y nos ha bendecido con su gracia. En este hermoso día quiero compartir contigo una hermosa reflexión del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y le respondió: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Palabra de Dios. Gloria a Dios, al Señor, por su bendito evangelio. Así que en este día quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de este hermoso texto. Dios, mis amados hermanos, tiene cuidado de sus hijos. Conoce su humana condición y es su proveedor. Sin embargo, a veces las dificultades o crisis nos hacen dudar por momentos de esta verdad. Ahora, no importa el lugar, en el desierto o en la tierra de la abundancia, ni tampoco importa el tiempo, si está nublado o despejado. Tampoco importa la condición emocional, si estamos alegres o tristes. Dios es el mismo y sigue teniendo el control de todas las cosas. En aquellos días, como había una gran multitud, dice la palabra, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos. Él le hizo un llamado a sus discípulos y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Eso representa que debemos de aprender a descansar en el Señor y esperar en Él. Y tomando los 7 panes y los pececillos, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y comieron y se saciaron. Y eran, dice, los que comieron como 4,000 personas. Esto es lo que nos habla el Evangelio de Marcos, capítulo 8, del versículo 1 al 9. Ahora, en esta reflexión vamos a ver 3 puntos importantes. Número 1, el Señor Jesús conoce nuestra condición y nuestra necesidad. En el texto de hoy observamos una gran multitud siguiendo a Jesús y no había comida para ellos. Vemos pues que nuestra necesidad es integral, es física, es emocional y espiritual, y que Dios es nuestro proveedor en el sentido completo de la palabra. Él conoce también nuestro esfuerzo. A lo mejor el lugar no era el mejor, los discípulos lo llamaron desierto. Jesús sabía que estaban cansados y que se habían esforzado por llegar ahí. Algunos han venido de lejos, nos dice el texto. Ahora, para seguir a Jesús debemos perseverar. Esto implica, mis amados hermanos, renovar las fuerzas, y eso solo se logra en la presencia de Dios. Esfuérzate en Él y sigue adelante. Habrá cansancio, sí, pero renueva las fuerzas en el Señor, porque recuerda, debemos de ser pacientes porque Él es nuestro proveedor y debemos de tener puesta toda nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, nada es imposible para el Señor, pues nuestro Dios es todopoderoso. Ahora, es importante recordar los milagros del pasado para fortalecer tu fe en el presente y proyectarte en el futuro. Pero la incredulidad entristece y estorba la obra sobrenatural de Dios. Por ejemplo,
Los discípulos ya habían visto al Señor hacer muchos milagros, pero no lograban ver allí la oportunidad para un milagro más del Señor. Cuando ellos le preguntaron, ¿y quién podrá saciar de pan a toda esta multitud? Ellos habían visto los milagros que el Señor Jesús había realizado ante sus ojos, pero en esa ocasión es como que falló un poco la fe y vino un poco la incredulidad en ellos, pensando que nadie podría saciar el hambre de aquella multitud. Se olvidaron por un momento que Dios es un Dios sobrenatural y que Dios es un Dios todopoderoso. Ahora, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, una y otra vez se quejó, olvidando cómo a veces nos ocurre a nosotros, olvidando las maravillas que hizo Dios en Egipto y los poderosos milagros en ese mismo desierto. Una de las actitudes que el pueblo de Israel siempre tuvo en el desierto es la murmuración. Muchas veces nosotros podemos murmurar en nuestro interior, en nuestro corazón, pensando que nuestros problemas o nuestras necesidades no tienen solución porque no vemos una salida al final del túnel o no vemos una luz al final de ese túnel oscuro. Pero recuerda siempre que nada es imposible para el Señor, pues nuestro Dios es todopoderoso. Número 3. La fe provoca acción. Los discípulos escucharon a Jesús e hicieron lo que Él les dijo. Creyeron en un milagro y vieron la manifestación del poder de Dios. Ahora debemos confiar en el Señor, hacer nuestra parte y el resto lo hará Él. Cuando ponemos nuestros recursos en sus manos, Dios los usa de manera sorprendente y para beneficio de muchos. Por eso, deposita tu confianza en Dios. Sé diligente y perseverante, aunque sea tiempo de pequeñeces, pues no es sino cuestión de tiempo para ver la gloria de Dios. Mi amado hermano que me escucha a través de este audio, confía en el Señor y sus bendiciones te seguirán. Obedece su palabra y todas las añadiduras te seguirán. Recuerda siempre que el Señor Jesús conoce nuestra condición y nuestras necesidades, que nada es imposible para el Señor, pues nuestro Dios es todopoderoso. Y también la fe provoca acción. Lee la palabra del Señor y sigue las instrucciones que nuestro Señor Jesús nos da a través de su palabra. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo siempre esté en tu corazón. Y no olvides, pon tu confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.